Bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y vamos primero que todo a aclarar que todos pecamos en contra de Dios en un momento de nuestras vidas. Todos somos pecadores y todos pecamos en contra de Dios. Pero hoy no nos vamos a poner ejemplo como a ti y a mí, que sí, al final lo vamos a hacer, pero vamos a poner de ejemplo a los discípulos de Jesucristo. Porque sí, nosotros pecamos, pero ellos también pecaron. Porque ellos son personas igual que nosotros. No somos perfectos, hermanos. El único perfecto aquí se llama Jesucristo de Nazaret. Ese es el único perfecto. Y nosotros, como seguidores de Cristo, como sus seguidores, tenemos que imitarlo. Pero nosotros todos somos pecadores en algún momento. Y me gusta aclarar esto antes de empezar el video, porque hoy en día está muy de moda de esforzarse constantemente, que si levantarse a las 5 de la mañana, que si entrenar fuerte, que si dar lo mejor de ti aquí y allá. No hay nada de malo con eso. Pero el problema empieza, hermano, cuando depositamos toda nuestra confianza en nosotros mismos. Y lo vamos a ver qué pasó con Judas. ¿Saben quién es Judas Iscariote? El famoso Judas, el que traicionó a Jesucristo, depositó toda su confianza en él. Igual que como está de moda hoy en día, depositamos toda la confianza en nosotros mismos y nos glorificamos. Y cuando llega el momento difícil, tenemos dos opciones: enfrentar a nosotros mismos o acercarnos a Dios y arrodillarnos ante sus pies, porque toda la gloria sea para Él. Y esa fue la diferencia que vamos a ver hoy. Vamos a ver una persona que fue a Judas Iscariote, que traicionó a Jesucristo por 30 monedas de plata. Pero su orgullo era más grande que su fe. Y Judas, su problema no fue solamente traicionar a Jesucristo. Su problema fue que después que lo traicionó, decidió quitarse la vida, decidió correr, decidió huir de lo que había pasado. Pero sin embargo vemos a Pedro, el famoso apóstol Pedro, que también pecó en contra de Dios. Negó a Jesucristo 3 veces, hermano. 3 veces. En varias ocasiones se le preguntó si conocía a Jesucristo, y él lo negó en 3 ocasiones. Pero ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Que vendría siendo la diferencia entre nosotros los cristianos y esa moda que hay en el mundo actualmente de depositar toda la confianza en uno mismo. ¿Saben cuál es la diferencia? Que Pedro se arrepintió y corrió hacia los pies de Jesús, a diferencia de Judas, que se aferró a sus decisiones y incluso devolviendo después las 30 monedas de plata, decidió quitarse la vida. Pero vamos a estudiarlo un poco más a fondo para tener esa sustancia que solamente viene de la palabra. Primero vamos a ver que Pedro y Judas tenían muchas cosas en común. No eran tan diferentes como algunos piensan. Pedro era uno de los 12 discípulos. Judas también era uno de los 12 discípulos. Formaron ambos parte de un círculo muy cercano a Jesucristo. Pedro prometió ser fiel hasta la muerte, y Judas en parte también se veía comprometido en el grupo. Judas compartió años de ministerio con Jesús, al igual que Pedro. Incluso Judas tenía tanta confianza en el grupo que administraba la bolsa del grupo. Es decir, Judas se encargaba de las finanzas en el grupo, de los 12 discípulos. Miren ustedes aquí cómo vemos que Judas y Pedro, a pesar que tuvieron 2 finales completamente diferentes, ellos no eran tan diferentes. Compartían tiempo con Jesús, los dos andaban con Jesús, eran discípulos de Jesús. Grábense eso muy bien en la mente, porque vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa más adelante. También otra cosa que tienen en común, como les decía anteriormente, ambos fallaron gravemente. Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo. Es decir, él puso primero su seguridad, él puso primero su ser, él puso primero su confianza antes que Jesucristo.
antes que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Pedro tenía miedo. Incluso llegó el punto que juró que no lo conocía. Imagínense ustedes cómo fue el egoísmo de Pedro, cómo fue la traición también que le hizo a Jesús. Pedro también traicionó a Jesús al negarlo y al jurar que no conocía a Jesucristo. Y también vemos que Judas lo traicionó de igual manera, un poco diferente, lo entregó por 30 monedas de plata. A diferencia de Pedro, Judas tenía un balance hacia el dinero. Él le llamaba la atención mucho el dinero. Y vemos que es un problema también hoy en la sociedad. Vemos que nosotros, la juventud, a veces estamos constantemente preocupados por dinero, dinero, dinero. Y a veces eso conlleva que nos separamos de Dios en algunas ocasiones para enfocarnos tanto en el dinero. Y vemos que Judas tenía esa ansia de dinero y traicionó a Jesucristo por 30 monedas de plata. Y vemos que Pedro traicionó a Jesucristo por estar comfortable con él mismo, sentirse bien, no tener miedo. ¿Qué nos lleva a qué enseñanza nos trae esto? Que nadie está exento de caer. Si Pedro, hermano, siendo discípulo de Jesucristo, siendo discípulo muy cercano a Jesucristo, Judas compartiendo también con Jesucristo, incluso llevando a la finanza de los discípulos del grupo, si estas personas pecaron, si estas personas cayeron, si estas personas pecaron en contra de Dios, imagínense nosotros, hermanos, que nacimos muchos años después de Cristo, que nosotros no hemos visto a Jesucristo, lo sentimos en nuestro corazón, sabemos que existió, sabemos que murió y que resucitó al tercer día y que por Él somos perdonados, lo sabemos, pero estas personas veían a Jesucristo constantemente, andaban con Él, veían cómo Él sanaba a personas, veían cómo Él hacía milagros, la sabiduría que tenía Jesucristo, el Hijo de Dios. Incluso sí, estas personas traicionaron, pecaron en contra de Jesucristo. ¿Qué más esperamos para nosotros? Eso es lo que quiero dejar muy claro, que todos estamos en algún momento de nuestras vidas vamos a pecar en contra de Dios. Pero lo que quiero llegar es que hay dos maneras de reaccionar a cuando pecamos en contra de Dios. Y veamos más adelante. Vemos la diferencia entre Pedro, que fue arrepentimiento, y entre Judas, que fue remordimiento. Pedro se arrepintió. Y estas son las dos maneras que les decía que podemos reaccionar después que pecamos en contra de Dios, como Judas o como Pedro. Y yo les voy a decir que, claro, deberíamos reaccionar como Pedro y veamos cuáles son las diferencias. Para cuando un día caemos o cuando pequemos en contra de Dios, saber cómo reaccionar. Porque va a pasar, constantemente pecamos en contra de Dios. Pedro se arrepintió. Cuando Jesús lo miró después de su tercera negación y saliendo fuera, lloró amargamente. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas 22:62 que Pedro lloró amargamente. Todos sabemos que el llanto es un resultado del arrepentimiento, de sentirse mal, de sentirse en desacuerdo con lo que hizo. Pues Pedro estaba llorando profundamente. Judas, sin embargo, sintió remordimiento. Judas, entonces, después que traicionó a Jesucristo, devolvió, dice la palabra, las 30 piezas de plata. Devolvió porque ya no quería saber del dinero, ya estaba molesto como él se estaba sintiendo, él sintió culpa también por haber entregado a Jesucristo y devolvió las 30 piezas de plata. Pedro reconoció su pecado, escuchen bien esto, muy importante. Sintió dolor por haber ofendido a Cristo Jesús. Regresó a los pies de Dios y aceptó el perdón. Esa es la manera que debemos reaccionar nosotros como seguidores de Cristo después de pecar en contra de Dios.
Pero sin embargo, vemos la otra manera que no debemos reaccionar, que es la de Judas. Vemos que Judas sintió culpa, al igual que Pedro. Reconoció que había pecado, al igual que Pedro también, pero intentó reparar el daño por sus propios medios. No buscó el perdón de Cristo y terminó en desesperación. Todos sabemos que Judas se quitó la vida. Judas se suicidó, en otras palabras. ¿Y qué es lo más importante que yo quiero compartir con ustedes en esta enseñanza? En el aspecto 3 que yo les estoy compartiendo, de cuál fue la manera que Judas reaccionó, dice que intentó reparar el daño por sus propios medios. Él devuelve las 30 monedas de plata para intentar reparar el daño que había hecho. En vez de buscar el perdón de Dios, en vez de correr a los brazos de Jesucristo. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia, que constantemente queremos vivir esta guerra espiritual por nuestros propios medios. Queremos salir allá afuera y batallar en contra del enemigo con nuestros propios medios. Queremos seguir el camino de la salvación con nuestros propios medios. Queremos agradarle a Dios con nuestros propios medios. Queremos seguir a Cristo con nuestros propios medios. Y eso es imposible, hermanos míos, porque nosotros carecemos de fuerza. No tenemos sabiduría, somos necios, somos pecadores y nuestros propios medios son nada comparado con los medios del Dios creador de los cielos y la tierra. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, nos fortalece, nos anima, nos dice la palabra. Dice la misma palabra, que el Espíritu Santo te recuerda la palabra. Tenemos al Espíritu de Dios, el Dios creador de los cielos y la tierra. No podemos con nuestros propios medios. Por mucho que esté de moda hoy en día, que yo sí puedo, que yo contra el mundo, que yo me levanto temprano, que me esfuerzo, que trabajo fuerte, no podemos ganar esta batalla con nuestros propios medios, porque vamos a terminar como Judas, en desesperación e incluso en suicidio en algunos casos. Por eso que hay tantos suicidios hoy en día, por eso que hay tantas muertes, por eso que hay tantos jóvenes en droga, por eso que hay tantas mujeres prostituyéndose y personas tomando malas decisiones, porque están queriendo hacer las cosas por sus propios medios, cuando nosotros tenemos que entregarnos a Cristo. Tenemos que dejar que Cristo sea nuestro líder, que sea el timón de nuestras vidas, no nuestros propios medios, porque nosotros somos nada, hermanos. Y esa es la diferencia entre Judas Iscariote, el famoso traidor, y Pedro, el gran discípulo de Jesucristo. Miren qué diferencia más grande. Y el resultado final, como les he estado diciendo hace un segundo atrás, Pedro fue perdonado y restaurado por Jesús. Llegó a ser un líder importante en la iglesia. Predicó incluso en Pentecostés. Judas se apartó, desgraciadamente, definitivamente. Murió sin buscar la restauración de Cristo. Conclusiones, hermanos, que es lo que quiero llegar al final con este video tan maravilloso. Porque gloria a Dios que podemos grabar este video. Gloria a Dios porque estamos en tiempos que todavía se puede hablar de Cristo. Porque dice la palabra que vendrán tiempos que vamos a ser perseguidos por compartir el evangelio, por compartir la verdad. Y ya pasa en algunos países. Algunos países en África ya pasa esa persecución de muerte por mencionar el nombre de Jesucristo. Pero gloria a Dios porque yo, desde la comodidad de mi casa, puedo hablar de las buenas noticias y tú puedes escucharlas desde la comodidad donde quiera que estés. Gloria a Dios por eso, hermano. No sabemos lo bendecidos que somos por eso. Bueno, sin salirme del tema, conclusiones. Pedro y Judas pecaron contra el mismo Señor. Ellos pecaron contra Cristo, los dos. Y vemos cuántas cosas tenían en común ellos. La diferencia no estuvo en el tamaño del pecado, sino en la respuesta del pecado. Uno se entregó a Cristo y otro decidió reparar el daño por sus propios medios. Miren qué bonita la palabra, hermano. Como sabemos que tenemos un Dios, la palabra dice que tenemos un Dios, que cuando nos entregamos a Él, hermanos, tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos abundancia, tenemos ánimo, tenemos nuevas fuerzas, somos nuevas criaturas.
Gloria a Dios, hermano. Y esto es un llamado para que sí pecaste en contra de Dios, porque sí pecaste en contra de Dios. No trates de resolver las cosas por tus propios medios. Corre hacia los brazos de Cristo. Lee la palabra. Habla con tu hermano de la iglesia. Adora al Señor. Reúnete con los hermanos en la iglesia. Y glorifica el nombre de Dios, Creador de los cielos y la tierra, porque toda la gloria es para Él. Así que ya sabes, no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa qué tan grande haya sido tu pecado, créeme que es muy difícil que sea del tamaño del pecado de Pedro y de Judas, que traicionaron a Jesucristo en carne propia. Puede que tengas un pecado muy grande, pero el de Judas y Pedro eran pecados muy, muy grandes. Escoge el camino de Pedro. Arrepiéntete, corre hacia los brazos de Jesucristo. No dejes que el enemigo te engañe o te endulce con palabras de mentira, porque eso es lo que sabe el enemigo. Glorifica a Dios y no importa cuál sea tu pecado, arrepiéntete y corre a sus brazos. No deposites tu fe en ti, deposítala en Dios. Gracias por el apoyo, hermano. Gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo en el canal. Comparte el video si te ayudó. Apóyanos. Y oren por mí para que Dios ponga en mi corazón constantemente crear este espacio para traer la palabra a ustedes. Y que cada cosa que salga de mi boca sea guiada por el Espíritu Santo. Porque yo, al igual que Pedro, al igual que Judas, al igual que tú, soy pecador, soy ignorante, soy necio, soy terco, etcétera, etcétera. Cristo aquí es el importante. El grande, el poderoso es Cristo, no nosotros, hermanos. Así que ya saben, bendiciones.